En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recibe, oh Santo Espíritu de amor, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Ser mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santificador. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión de la Virgen María, del Señor San José. Amén. Mis hermanos, hemos estado viendo los géneros literarios y vimos ya el primer género literario, que fue el apocalíptico, que empezamos a estudiar el libro del Apocalipsis y que vamos a continuar el día lunes. El día lunes vamos a continuar con el género literario de Apocalipsis. Vamos a ir viendo todo lo de Apocalipsis. Después vimos el género literario que se llama parábolas. Y nos dice aquí otro género literario que existe, en verdad existe uno que se llama historia religiosa, otro que se llama cuentos con mensaje religioso, y luego forma de expresión profética, género literario profético. Y hay otro que se llama forma de expresión del Antiguo Testamento, la sabiduría. Y la sabiduría son los libros que le llaman sapienciales. Y estos libros, como Sabiduría, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico, Salmos, una parte de Tobías y una parte de Baruch, son muy hermosos porque nos hablan de la sabiduría. Y queridos hermanos, vamos a ver, por ejemplo, un libro muy interesante que es el libro de los Salmos. El libro de los Salmos. Vamos a ver unos salmos, porque los salmos son poesía, pero aparte de que son poesía, los salmos son poesía diferente de la poesía que nosotros conocemos. Ustedes y yo conocemos esa de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, cuando ves que sois la ocasión de lo mucho que culpáis. Ais con ais, on con on. Se fija, esa es la poesía española. La poesía española es rima de palabras. La poesía hebrea es rima de ideas. Rima de ideas. Es más profunda. Es muy hermosa la poesía, los salmos en la Sagrada Escritura. Dentro de los salmos y dentro de Proverbios, por ejemplo, Proverbios 10.1, dice así, Proverbios 10.1, para que vea usted la poesía, o que también se le llama paralelismos. Y vamos a ver aquí la poesía hebrea, como nos enseña lo siguiente. Proverbios 10.1. El hijo sabio es la alegría del padre. El hijo necio entristece a su madre. ¿Cuál es la idea aquí? Primera, el hijo sabio. ¿Qué es lo contrario de sabio? Necio, tonto. Y dice Proverbios 10.1, el hijo sabio es la alegría de su padre. Entonces es muy importante comprender que este paralelismo es algo así como antitético. O sea que tiene lo contrario. El hijo sabio, la alegría de su padre. El hijo necio, tonto, tristeza de su madre. ¿Por qué? Porque madre en hebreo se dice Hawa.
De ahí viene Jeva, la madre de los vivientes. Hawa quiere decir, más que madre, maestra. Entonces, en la Biblia encontramos que Hawa quiere decir madre, pero madre no es la que da la vida solamente. Da la vida, pero también tiene que formar. En el pueblo de Israel, los israelitas no mandaban a sus hijos a escuelas. Las escuelas vienen de los griegos, de los romanos. Y nosotros a veces pensamos, no, pues es que la escuela tan importante que es. Sí, es muy importante el obtener conocimiento. Pero la moral, pero vamos a ver, la ética, la moral, las buenas costumbres, los valores, ¿dónde se dan? En casa. ¿Quién es la maestra que enseña los valores, las buenas costumbres? La mamá. Por eso dice aquí, un hijo sabio, que sabe mucho de la Biblia, que sabe mucho de la vida espiritual, un hijo bien formado, porque sabio en la Biblia no es como sabio del mundo. Los sabios del mundo son personas que tienen mucho conocimiento intelectual, pero no tienen conocimiento espiritual. Y entonces la palabra de Dios basta a decir lo siguiente, miren lo que dice Primera de Corintios 2:14. Ahí en Primera de Corintios 2:14, la palabra nos va a iluminar un poquito esto que estamos viendo en este momento aquí. Y nos dice así, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Se los voy a leer. Dice así: el hombre animal, el hombre natural, no capta las cosas del espíritu. Entonces, el hombre animal, el hombre natural, nosotros, con nuestra propia inteligencia, el hombre natural, animal, no capta las cosas del espíritu de Dios. Son necedad para él. Para la gente sabia del mundo dice, ay, esos que estudian la Biblia, ay, esos que hacen oración, y sobre todo esos que rezan mucho, tan para llorar, los rezanderos. Así dicen los sabios de este mundo, pero no saben que el hombre espiritual, mire lo que dice, el hombre natural, el hombre animal no capta las cosas del espíritu de Dios, son necedad para él y no las puede entender, pues solo el espíritu puede juzgarlas. En cambio el hombre espiritual, en cambio el hombre espiritual, el hombre que ora, el hombre que lee la Biblia, el hombre que medita, el hombre de misa diaria, el hombre de rezo del rosario diario, el hombre de que ora con los salmos, que hace laudes, que hace vísperas, el hombre que medita, hace lección divina, el hombre que hace su hora santa, el hombre espiritual. El hombre espiritual, mire qué bonito. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo. Y a él nadie puede juzgarlo. ¿Se fija? Qué interesante. Mire qué hermoso. Porque ¿quién conoció el pensamiento del Señor para instruirle? Pero nosotros poseemos el pensamiento de Cristo. Entonces, cuando usted ya piensa como Cristo, es cuando usted ya metió la palabra de Dios en su cabecita, en su corazón. Entonces, usted ya tiene a Dios en su corazón, en su interior, en su cabecita, en su mente. Usted medita en Él, usted ya piensa como Jesús. Y cuando usted piensa como Jesús, eso se llama hombre espiritual. El hombre espiritual es el hombre que medita la palabra de Dios
la obedece, la pone en práctica. Entonces ya vive según el Espíritu, no según el mundo. Por eso el hijo sabio es la alegría del Padre. El hijo sabio, el hijo espiritual, el hijo que conoce, sabio no del mundo, sino sabio según Dios, es el que ha estudiado la palabra de Dios, la ha meditado, la ha hecho vida y la ha practicado. Ey. El hijo sabio es la alegría del Padre. Ese es mi hijo, va a decir. ¡Ay, mi hijo, qué sabio es! ¡Qué bonito es tener un hijo que lee la palabra, que hace oración, que es cortés, amable, bondadoso, santo! Un hijo tierno, un hijo amable, caritativo. ¡Qué bonito! Pero miren, el hijo necio es la tristeza de su madre. ¿Y por qué el hijo necio, tonto, ignorante de la palabra de Dios, viene a ser la tristeza de su madre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos, el hijo, en este caso, sabio, es la alegría del papá, pero el hijo necio es la tristeza de su mamá? Necio es falto de instrucción. Necio es ignorante. Entonces, una persona que no fue bien instruida por su mamá, porque madre es maestra. Entonces, lo contrario aquí de sabio es necio. Entonces, aquí el primer versículo de Proverbios te da una idea. Esa es la poesía hebrea. Es una idea. El hijo sabio, la alegría de su padre. El hijo necio, fíjate, hijo sabio, hijo necio, entristece a su madre, porque la madre es la maestra, la que forma, y eso quiere decir si es necio, si es tonto, si termina como un ladrón, como un asesino. Eso era una desgracia para el israelita. Era una desgracia que el hijo fuera ladrón, asesino, adúltero, persona mala. Y la mamá se ponía triste. Pues ¿cómo no se va a poner triste? Ahora, ¿qué nos dicen los salmos acerca de eso? Por ejemplo, el Salmo 1. Vamos al Salmo número 1. Y ahí el Salmo número 1 nos va a decir lo siguiente. Qué hermosura, ¿eh? Cuando uno estudia la sabiduría en los libros sapienciales. Dice así: dichoso el hombre que no va al consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, mas se complace en la ley del Señor y en ella medita de día y noche. Dichoso el hombre sabio, dichoso el hombre que no ve y no se acerca al consejo de los ladrones, ni en la senda de los pecadores se detiene. Entonces hay un camino que es muy ancho, el camino del pecado, el camino del mal es muy ancho. Dichoso el hombre que no camina por ese camino. Ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, mas se complace en la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. Es como un árbol plantado. Entonces, ¿cómo es un hombre que aquí la Biblia le llama dichoso, bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de la gente mala, de los asesinos, de los ladrones, de los que dicen, vente, vamos a agarrar dinero fácil, vente, vamos a matar, vamos a robar, vamos a tomar, vamos a vivir la vida loca, vente. Dichoso el hombre que no va al consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, mas se complace en la ley del Señor. O sea, hasta el versículo 1 es un camino, el versículo 2 es otro, mas se complace en la ley del Señor
y en ella medita de día y de noche. Entonces, hay un camino que está plagado de pecado, plagado de malas cosas. Hay un camino que según San Mateo 7:13, si no me equivoco, San Mateo capítulo 7, versículo 13, nos va a decir la palabra de Dios así, escúchela. Mateo 7:13, los dos caminos. Entrad por la puerta de la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, pocos son los que lo encuentran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dos caminos, uno amplio, ancho, donde vida no te acabes, alcohol, drogas, sexo desenfrenado, pecado, 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 pecado. Órale, un camino ancho, ancho, que lleva a la perdición. Porque mira lo que dice, entrad por la entrada estrecha. Dios dice, a ver, éntrele por el camino angosto, por la entrada estrecha. A ver, véngase por la iglesia, véngase, haga sus sacramentos, haga la primera comunión, haga la confirmación, cásese por la iglesia, viva en la iglesia, acérquese a la iglesia, camine por el camino estrecho, y no quiere la gente. Ay, ¿para qué las pláticas? Ay, ¿para qué esas cosas? Pues mire, aquí lo dice. Entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. Viera qué triste es ver aquí en Ciudad Juárez a tantos jóvenes perdidos. Perdición, perdidos. Porque se fueron por el camino ancho. Viera que cada rato matan aquí gente en mi barrio, aquí donde tienen su casa aquí. Es una tristeza. Ya mataron a fulano, ya mataron a perengano, ya mataron a este, al otro, al otro, al otro. Y se van muriendo. ¿Y sabe por qué se van muriendo? Se van muriendo porque escogieron el camino ancho. Porque robaron, mintieron, transaron, usaron drogas, anduvieron con varias mujeres, mataron gente. Y al último, ¿cómo terminan? Con un tiro en la cabeza. Entrad por la entrada estrecha. ¿Quieres tener una vida larga? Éntrale por la entrada estrecha. Jesús dice, yo soy la puerta estrecha. Porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella, por esa entrada. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que lo encuentran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, hay dos caminos. Aquí nos dice la palabra de Dios en San Mateo que hay dos caminos. Uno de muerte, peligroso, y otro de vida. Y estos dos caminos que nos menciona San Mateo tienen que ver mucho con el Salmo 1. Dichoso el hombre que no va al consejo de los impíos, ni se sienta con los pecadores, ni anda en el banco de los burlones y tranzas, sino que él no agarra el camino ancho, no entra por la entrada ancha, mas se complace en la ley del Señor y en ella medita día y noche. El camino angosto, meditar la palabra de Dios, orar. Y luego dice, es como un árbol plantado. ¿Cómo es el que camina por el camino que es Cristo? Porque Jesús es el camino. Así dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Cómo es ese camino?
ese camino es angosto. Y mira, sino que más se complace en la ley del Señor, en la palabra de Dios, y en ella medita de día y de noche. Es como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Cuando usted se planta junto a la palabra de Dios, cuando usted medita la palabra de Dios, cuando usted estudia la palabra de Dios, usted va a tener vida y va a dar fruto. Cuando usted se aleja de la palabra de Dios, cuando no quiere nada de la palabra de Dios y solo piensa en mujeres, solo piensa en alcohol, solo piensa en drogas, en ofender a Dios, se va a arruinar. Va a traer ruina a su vida y ruina a su familia. El que medita la palabra de Dios de día y de noche es como un árbol plantado junto a la corriente de agua que da fruto a su tiempo, jamás se amustia su follaje, todo lo que hace le sale bien. ¿Por qué dicen? ¿Por qué a él todo le sale bien? Porque él se dedica a lo que dice la palabra de Dios. No así los impíos. Volvemos al primer camino, al camino de los impíos, de la gente mala, de la gente que no le gusta orar, que no es pía, que no hace oración, que no es piadosa, que no es buena, amorosa. No así los impíos, no así. Ellos son como la paja que el viento se lleva de la haz de la tierra. No resistirán en el juicio los impíos, ni los pecadores en la comunidad de los justos, porque Yahweh conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos se pierde. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dos caminos, uno ancho y otro angosto. Y el camino ancho es camino de perdición, es camino de perdición. Entonces la persona que anda por el camino ancho, pues piensa de una manera impía. ¿Y cómo piensan los impíos? Aquí se lo voy a leer. Mire cómo piensan los impíos según el libro de la sabiduría. Dice así el libro de la sabiduría, que nos dice: la vida según los impíos, sabiduría 1:16. Pero los impíos con obras y palabras llaman a la muerte. Teniéndola por amiga se desviven por ella. Con ella conciertan un pacto, pues bien merece que les tenga por suyos. Entonces, los impíos casi siempre hacen pacto con la muerte. Van y veneran a la supuesta santa muerte, que ni es santa ni es la muerte. Y mira, sabiduría 1:16. Pero los impíos con obras y palabras llaman a la muerte. Camino ancho, desenfreno. Teniéndola por amiga, se desviven por ella. Con ella hacen un pacto, pues bien merece que les tenga por suyos. Porque se dicen discurriendo desacertadamente: corta y triste es nuestra vida, más vale vivir 6 años como rey y no toda una vida como mendigo, mendigando ahí las cosas. No es así. No es así. Porque corta y triste nuestra vida, no hay en ella remedio en la muerte del hombre, ni se sabe de nadie que quede libre del infierno. Por azar llegamos a la existencia y luego seremos como si nunca hubiéramos sido. Porque el humo es el alimento de nuestra nariz y el pensamiento una chispa de latido de nuestro corazón. Fíjese cómo piensa el pecador. El pecador piensa así: corta y triste es nuestra vida, no hay en ella remedio. No hay remedio en la muerte del hombre, ni se sabe de nadie que haya quedado libre, que haya vuelto de allá. Al apagarse el cuerpo se volverá ceniza, y el espíritu se disipará como aire
inconsistente. Caerá con el tiempo nuestro nombre en el olvido. Nadie se acordará de nuestras obras. Pasará nuestra vida como rastro de nube, se disipará como niebla, acosada por los rayos del sol y por su calor vencida. Pasó de una sombra paso de una sombra es el tiempo que vivimos. La muerte no torna sobre sus pasos. Una vez puesto el sello, nadie regresa. Entonces, como la muerte arrasa con todo y como nos vamos a morir y la vida es corta y los narcos dicen, pues mejor 6 años bien vividos, no le hace que me den un tiro, no saben ni lo que dicen. Por lo tanto, como corta es la vida, es como una nube que pasa, etcétera, etcétera. Venid pues y disfrutemos los bienes presentes, gocemos de las criaturas, con el ardor de la juventud. Vámonos a los table dance, vamos con las prostitutas, vámonos a gozar, eso es lo que vale, eso es lo bueno. Coronémonos de rosas antes que se marchiten, no falte a nuestra orgía ninguno de nosotros. Dejemos por doquier constancia en nuestra alegría, a dejar hijos regados por todos lados, que nuestra parte es esta nuestra herencia. Oprimamos al justo pobre, no perdonemos a la viuda, no respetemos las canas llenas de años del anciano. Sea nuestra fuerza norma de la justicia, que la debilidad, como se ve, de nada sirve. Así piensan los impíos, así piensan los pecadores. Pero mira los justos cómo piensan. Dice 2 de Sabiduría 2:21. Así discurren, pero se equivocan. Les ciega su maldad. No conocen los secretos de Dios. No esperan recompensas por la santidad, ni creen en el premio de las almas intachables, porque Dios creó al hombre incorruptible, le hizo imagen de su misma naturaleza. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los que le pertenecen. Hasta ahí es el camino de la maldad, del impío. Mira lo que dice el capítulo 3 del libro de la Sabiduría, versículo 1. En cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios. Agárrese. Se fija los dos caminos, se fija la sabiduría, cómo estos libros sapienciales nos llevan a profundizar en algo muy interesante que es la sabiduría divina. ¿Cómo se piensa según la sabiduría divina? En cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios y no las alcanzará tormento alguno. Creyeron los malos, insensatos, que habían muerto. Tuvieron por desdicha la salida de este mundo y su partida de entre nosotros por una completa destrucción. Pero ellos están en la paz. Aunque a juicio de los hombres hayan sufrido castigos, su esperanza estaba llena de inmortalidad. Por una corta corrección recibirán larga recompensa, pues Dios les sometió a prueba y les halló dignos de sí, les probó como oro en el crisol y como holocausto los aceptó. El día de su visita se inflamarán, se propagarán como chispas en un cañaveral. Juzgarán a las naciones, dominarán a los pueblos, y sobre ellos el Señor reinará eternamente. Los que en Él confían entenderán la verdad, y los que son fieles permanecerán junto a Él en el amor, porque sus elegidos hallan gracia y misericordia. En cambio, los impíos recibirán el castigo que sus pensamientos merecen, por desdeñar al justo y apartarse del Señor. Desgraciados los que desprecian la sabiduría y la instrucción. Fíjese lo que dice 3:11. Desgraciados los que desprecian la sabiduría y la instrucción. Vana es su esperanza, sin provecho sus sudores, inútiles sus obras. ¿De qué te afanas tanto? ¿De tu trabajo? Mira, ahorita debemos estar todos en casa. Andan vendiendo nieve.
Y dice uno, estos de la nieve que no paran y llevando el coronavirus de un lado para otro. Ahorita me dijeron, Saúl, fulanita de tal, que era ministra de la comunión, está en el hospital general con coronavirus. Y la gente vendiendo nieve, hágame usted el favor. Si de por sí es un virus que ataca aquí a la garganta. Y la gente sale a veces y les compra. No entienden, no captan, no tienen la sabiduría de Dios. Son necios. Le dicen no salgan. Ahorita es cuando empieza el problema. Ya se acabó el que nos infecten de afuera. Ahorita, en este tiempo, empiezan que nos infecten los de adentro. Tenemos que estar un mes cuidándonos. Y andan vendiendo nieve. Andan vendiendo cosas. Y dice uno, ay Dios mío, esta gente que no entiende. Yo hasta puse ahí en mi Facebook, entiende mejor el burro Filemón, y está un burro dentro de una casa. Dice uno, mira, mejor el burro hace caso. Qué burros estas personas que se afanan por las cosas del mundo. A lo mejor estarán necesitados, pero ¿para qué van a vender? ¿Para que después estén en el hospital? Es carísimo, es carísimo. Carísimo es el problema del coronavirus. Y ellos vendiendo nieve, ellos ahorita muy preocupados del dinero. Mejor es comer algo que sea menos caro y no andar haciendo este tipo de cosas. Va a llegar un momento en que la policía los va a tener que meter a la casa. Cuando ya se ponga fea la cosa, los van a tener como en El Paso, Texas, aquí nuestros vecinos. La policía anda en las calles, toque de queda, nadie puede salir. Y aquí en México hacen lo que quieren. No piensan, son hasta intrépidos. No quieren las cosas de Dios, pero sabe que sí quieren, las del mundo. Se afanan tanto para vender y me da tristeza que aquí en mi barrio, aquí donde yo vivo, el Viernes Santo tomando, el Viernes Santo enfiestados. Y a veces digo, ay Señor, cuánta ofensa, cómo nos hemos alejado de Dios. Pero es los dos caminos, son los dos caminos. Es el camino del malvado y el camino del hombre. El camino del hombre, sabio según Dios, y el camino del necio, el que rechaza las cosas de Dios. Mire, 3:11 de sabiduría, del libro de la sabiduría. Desgraciados los que desprecian la sabiduría y la instrucción. Todos los que se drogan, todos los que andan borrachos, todos los que andan transando, todos los que andan preocupados por el dinero, todos los adúlteros, todos los cholos y malandros, todos los que andan en el narco, desprecian la sabiduría de Dios. Es el camino ancho, camino de perdición. Y a veces cuando ya Dios dice, ay Diosito Santo, ¿cómo los corrijo a estos que no entienden? Es cuando llegan las pandemias, es cuando llegan las plagas, es cuando llegan las enfermedades, que son terribles. Es tan contagiosa esta enfermedad. Yo no sé por qué la gente no obedece, no hace caso. Que hasta las cosas que compren en el mercado, llegando las tienen que lavar y ustedes se tienen que purificar, lavar las manos. Súper contagiosa es, porque es un virus que está cubierto de grasa. Y entonces lo único que lo deshace es el calor fuerte. A la antigüita. ¿Cómo es a la antigüita? Cuando antes le daba a uno gripe, la abuelita ponía hervía una hierba y luego con una toalla lo metía uno ahí y tenía uno que aspirar. Lo más caliente que fuera el vapor, eso mata efectivamente el virus. Y la gente a veces no lo hace, no hace caso.
La gente está más preocupada de vender sus papas, chiles y quién sabe qué más y todo eso que andan vendiendo afuera y andan y no obedecen, no se encierran. Y la imprudencia de esas personas que no escuchan la voz de Dios va a hacer que nos estemos más tiempo encerrados porque ellos no obedecen y andan en la calle, dizque porque no tienen dinero, pero la verdad, tienen dinero y lo derrochan en alcohol, en drogas, en mujeres, en tontería y media. Por eso dice, desgraciados los que desprecian la sabiduría y la instrucción, vana es su esperanza, sin provecho sus sudores. ¿Para qué se afanan tanto? ¿Para qué sudan tanto? ¿Para qué se preocupan tanto? Ay del hombre que no entiende, trabaja y luego se enferma y todo lo que gana lo mete para sanarse. Dice uno, pues qué tontería, pues así estamos. Sin provecho sus sudores, inútiles sus obras, sus mujeres son unas insensatas, malvados sus hijos, maldita su posteridad. Imaginen, en Detroit, Michigan, hay 4 generaciones usando droga. 4 generaciones. La bisabuela, la abuela, la mamá y la hija usando drogas. Imagínense, 4 generaciones. ¿Y cómo salen los hijos? Como dice aquí. Aquí dice, mire. Aquí dice, sus mujeres son insensatas, malvados sus hijos, maldita su posteridad. ¿Sabe qué se la pasan haciendo ahorita en el internet? En el internet se la pasan cantando canciones de reggaetón tan estúpidas, donde hablan tan mal de la mujer y del hombre y de los órganos genitales. Y dices tú, pues por algo a veces Dios permite esto. Pero son los dos caminos. Hay camino de salvación que es angosto y hay camino de perdición que es ancho. Ancho. Y en el libro de la sabiduría te lo va a estar recalcando. Dice aquí el versículo 13. Dichosa la estéril sin mancilla, la que no conoce el hecho de pecado. Su fecundidad se mostrará en la visita de las almas. Dichoso también el eunuco, que con sus manos no obra iniquidad, ni fomenta pensamientos perversos contra el Señor, por su fidelidad alcanzará una acogida, una recompensa, una herencia muy saludable en el templo del Señor, que el fruto de los esfuerzos nobles, gloriosos, imperecedera la raíz de la prudencia. Hombre, ahorita somos más imprudentes, pero imprudentes. Mucha gente está muriendo por imprudente. De 13 que se infectaron en una maquila, 11 ya se murieron aquí en Juárez. 11. Pero son imprudentes, muy imprudentes también. No quieren usar ni cubrebocas, ni guantes. Andan en las calles así nomás. Y donde es más imprudente la gente es en la Ciudad de México. En los mercados preocupada comprando pescado para el Viernes Santo. Miren nomás, sin cubrebocas, todos pegados unos con otros. Pues ya se super contagiaron. Por eso va así, mire, va así. Va como España y así. Así la... Y dice uno, hoy otro mes, tal vez otro mes y medio, esperando a que logren detener en México. Cada ciudad debe de ser responsable. Miren lo que dice aquí. Somos bien imprudentes. Muy imprudentes. Dichoso también, dice que el fruto de los esfuerzos nobles es glorioso, imperecedera la raíz de la prudencia, pero los hijos de los adúlteros no llegarán a sazón. Desaparecerá la raza nacida de una unión culpable. Si viven largos años no alcanzará estima alguna, y al fin su ancianidad carecerá de honor.
Entonces, en el libro de la sabiduría se habla de dos caminos: lo que piensa el hombre según Dios y lo que piensa el hombre según el mundo. Y Dios, que nos ama, pues, mis hermanos, quiere que nosotros vivamos según la sabiduría de Dios. Más que el hombre no le gusta vivir según la sabiduría de Dios. Al hombre le gusta, Dios lo quiere llevar a su altura, Dios lo quiere llevar a la sabiduría divina, y el hombre no quiere lo humano, humanotes apegados a lo humano, a lo vulgar, humanos vulgares, mal hablados, cantos que dañan y que el camino ancho de la perdición. Órale, vida, no te acabes, droga, alcohol, sexo desenfrenado. Vida, éntrenle, vámonos a batirnos como puercos en nuestra orgía, como les leía yo ahorita, porque ahí en el libro de la sabiduría lo explica de una manera muy bien, el capítulo 1 y el capítulo 2 y 3, y nos dice que el ser humano está llamado a vivir según la sabiduría divina. Amad la justicia a los que juzgáis la tierra, pensad rectamente del Señor y con sencillez del corazón buscadle. Así comienza el libro de la sabiduría, porque la sabiduría se deja hallar de los que no la tientan, se manifiesta en los que no desconfían de él, pues los pensamientos tortuosos apartan de Dios, y la omnipotencia puesta a prueba rechaza a los insensatos. En efecto, en el alma perversa no entra la sabiduría, no habita en un cuerpo sometido al pecado, pues el Espíritu Santo, que no se educa, huye de la doblez, se aleja de los pensamientos necios y se ve rechazado al sobrevenir el pecado, la iniquidad. Entonces, imagínense, pues los pensamientos tortuosos apartan de Dios, los malos pensamientos. Hay hombres que nomás se la pasan juzgando cómo fregar, cómo matar, cómo robar, cómo transar, cómo hacer dinero, hasta con los órganos de la gente que matan. Ya es aberrante, y más aquí en Ciudad Juárez. Oiga, Saúl, ¿por qué tanta muerte en Ciudad Juárez? Pues porque venden los órganos. ¿A poco, Saúl? Sí. Esa es la realidad. Los carteles, cuando no logran pasar la droga, venden órganos. Entonces, a ellos no les interesa, ellos quieren dinero, ellos quieren mantenerse. Entonces, la maldad, así es. El hombre malo no le importa, con tal de obtener sus beneficios, llevarse entre sus pies a otras personas. Por eso dice aquí, pues el Espíritu Santo que nos educa huye de la doblez y se aleja de los pensamientos necios y se ve rechazado al sobrevenir el pecado. La sabiduría es un espíritu que ama al hombre, pero no dejará sin castigo los labios del blasfemo. Que si hay blasfemias ahorita, que si blasfeman, que si hablan mal del nombre de Dios, que si se burlan, que si enseñan tanta tontería, los cómicos de este tiempo. Cuánta maldad hay en los cómicos. Y todavía dicen, gracias a Dios tengo trabajo. Y dicen que Dios les da ese trabajo. Yo digo, mira estos, qué religiosos salieron. Y todos te dicen, Dios le bendiga. Y todos te dicen, que le vaya bien, que Dios lo cuide. No me diga. El hombre peca y cree que está haciendo el bien. La sabiduría es un espíritu que ama al hombre, pero no dejará sin castigo los labios del blasfemo. Que Dios esté testigo de sus riñones, observador veraz de su corazón. Riñones, corazón, sus entrañas, que Dios ve la interioridad. Y oye cuando dice su lengua,
Porque el Espíritu del Señor llena el mundo y el que todo lo mantiene unido sabe cuando se habla. Nadie, pues, que profiere palabras inicuas quedará oculto. No le pasará por alto la justicia vengadora. Las malas palabras, el hablar mal, las palabras de doble sentido, la burla, es propia del necio. Por lo tanto, queridos hermanos, hay dos caminos que nos menciona la sabiduría: el camino del hombre sabio y el camino del hombre necio. Y cuando tú estudias los libros como la sabiduría, como los salmos, como proverbios, como Job, a Job lo atacan los amigos cuando está enfermo, hasta la esposa lo ataca. Y los amigos y la esposa piensan erróneamente: algo has hecho. No, Job dice: no, yo no he hecho nada malo. ¿Cómo no? Esto te viene por tus pecados. No, no me viene por mis pecados. Como el ser humano, especialmente los judíos, pensaban que los pecados, la enfermedad venía por culpa del pecado. Y Job dice: no, no es así. Entonces, Job nos da una enseñanza maravillosa, aunque Job entra también en otro género literario, pero ahí también hay mucha sabiduría. Entonces, cada uno de estos libros nos hablan de la sabiduría según Dios, no la sabiduría según el hombre. Por lo tanto, queridos hermanos, ya hemos hablado de tres géneros literarios: apocalíptico, y luego parábolas. Hoy tocó sabiduría. Vamos a continuar la semana que entra, este mismo día, con este mismo género. El martes vamos a continuar con las parábolas y el lunes vamos a continuar con el estudio del Apocalipsis. Así es que échenle ganas y no abandonen el estudio de la Biblia. La Biblia es y será para nosotros el libro de la sabiduría que viene de Dios. ¿Y quién es la sabiduría según la Biblia? Una persona. ¿Y quién es esa persona? Jesucristo, la sabiduría encarnada. Imagínese la sabiduría de María, si lo llevó 9 meses en su vientre, si vivió con él, convivió con él. Imagínese la sabiduría de usted, si usted hace lo mismo que la Virgen María, la estudia, la guarda, la medita en su corazón. Imagine usted qué maravilla que usted pudiera hacer eso. Lucas 2:19, si no me equivoco. San Lucas 2:19 nos dice acerca de que la Virgen guardaba todas estas cosas en su corazón. El meditar, el estudiar, el saborear la Biblia, honestamente, no nomás una semana porque estamos encerrados, pero ya cuando se pase todo esto, entonces ahora sí, otra vez a volver al pecado. No. La vida santa es una vida de lucha contra el pecado. Santo no es el que no tiene pecado. Santo es el que lucha contra el pecado con la gracia de Dios. Entonces siempre vamos a estar luchando contra el pecado. Y para vencer necesitamos la palabra de Dios. Pero mire qué bonito dice Lucas 2:19. María, por su parte, guardaba todas estas palabras, todas estas cosas, y las meditaba en su corazón. ¡Wow! Eso es ser sabio. Ser sabio es guardar la palabra de Dios en su interior, meditarla, saborearla, vivirla, y siempre estar pensando, como dice el libro de la sabiduría: el sabio obtendrá la vida eterna, el necio se condenará. Entonces,
Mire qué hermoso lo que dice 2:51. Bajó Jesús con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a sus padres. Su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. María Santísima era una mujer que guardaba. ¿Y qué quiere decir guardar? Meditar. Si todos los días meditáramos el Evangelio, hoy en la noche, el Evangelio de mañana, y luego ir a misa y comulgar, sería una bendición. De hecho, ahorita, aunque no podamos ir a misa, debemos de meditar el Evangelio en las noches, hacer oración un poquito mental, saborearla, meter a Dios, la palabra de Dios, en tu mente, en tu corazón, en tu interior, pensar, guardar como María la palabra de Dios. Qué sabiduría tan grande tendríamos nosotros. Pero ¿sabe por qué no tenemos sabiduría? ¿Sabe por qué somos personas tan imprudentes? ¿Sabe por qué hay comentarios tan tontos como el del gobernador de Puebla, que dijo que los mexicanos ya son inmunes al coronavirus porque ellos, los pobres, están impuestos a lo duro? Por favor, cuando se empiecen a morir, ahí lo quiero ver. Ahorita ya 2 sacerdotes de Puebla murieron por el coronavirus. 2 sacerdotes de Puebla ya murieron por el coronavirus. 2 sacerdotes en Ecuador. Como casi de 20 a 30 sacerdotes en Italia muertos. En España, varios muertos sacerdotes. Porque ellos tienen que ir a ver a los enfermos. Ellos no van a andar escondiéndose. La imprudencia de nosotros puede matar a otros. La imprudencia tuya de estar saliendo a cada rato. La imprudencia de los hijos de salir y se van a la calle y andan en la calle y luego vienen. Le van a traer el virus a sus padres. ¿Y saben cuándo es cuando dice uno, ¿por qué no hice caso? Cuando ya muere una persona. Una vida a veces vale la imprudencia. Nosotros debemos de ser prudentes, debemos de caminar según la palabra de Dios. Sabio es el que camina según la palabra de Dios. Necio es el que desobedece la palabra de Dios. 2 caminos, el camino de la sabiduría y el camino de la necedad, el camino del que rechaza a Dios, el camino del que dice, no hombre, no va a pasar nada. Te va a pasar. La mayoría de los hombres, con el tiempo se ve a quién le va mal y a quién le va bien. ¿Quiere un ejemplo? Para gloria de Dios se lo digo. A mí me ha ido tan bien en 38 años caminando con la palabra de Dios, estudiando en el colegio bíblico, llevando la palabra de Dios, enseñándola. Viera qué bien me ha ido a mí en la vida. Viera cómo me ha bendecido Dios. Dios nos ama a todos los que le creemos y lo seguimos. Pero viera cómo muchos que anduvieron hasta conmigo y que rechazaron la palabra de Dios, les fue mal. Viera cómo muchos ya están muertos. Porque yo dejé de andar con las pandillas, ya se murieron todos. Yo sí me convertí, yo sí me entregué a Dios, ellos no, ya se murieron. El camino es ancho y lleva a la perdición y a la muerte. Y la sabiduría, la palabra de Dios, el estudio, te lleva a la vida eterna. Por eso los libros sapienciales, los libros como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico, esos 7 libros te van a hablar de la sabiduría divina que viene en la palabra de Dios, que es una persona que se llama Jesucristo. Una sabiduría que si te la aplicas te va a funcionar. Imagínate que yo te quiera vender una crema para la cara. Ando vendiendo crema para las espinillas. Oiga, ¿y es buena? Y yo le digo, pues no sé, no me la he puesto. Y luego me ve la cara llena de espinillas, pues no me la va a comprar. Así es el Evangelio.
Si usted no se lo aplica, ¿por qué hay tantos malos? Porque no se aplican el Evangelio. Porque no quieren vivir el Evangelio. Porque no quieren caminar en Cristo. Porque no quieren seguir en el camino. Por esa sencilla razón. Dos sabidurías. La sabiduría humana, la sabiduría divina. La sabiduría grecolatina, la sabiduría hebreocristiana. La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La sabiduría de los científicos intelectuales que están tan mensos que no encuentran a Dios. Y la sabiduría de los creyentes que encuentran a Dios. Como el niño que el profesor estaba diciendo ahí, a ver, Manuelito, sal y asómate. Y se paró en la puerta y le dice, a ver, dime dónde está Dios, ¿ves a Dios? Le dice el niño, no, no lo veo. Ya ven, Dios no existe. Y estaba un niño ahí muy creyente y le dice, espérate ahí, Manuelito. A ver, ¿ves el cerebro del profesor? No, es que no tiene, está más atarantado que el profesor. Dice el profesor, a ver tú, que dices que estoy muy atrasado, te doy 50 pesos si me dices dónde está Dios. Y le dice el niño, yo le doy 100 si usted me dice dónde no está. Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Nosotros mismos, la obra maestra de Dios es el hombre, y el hombre por eso habla de Dios, así como cuando pinta Leonardo da Vinci, cuando pintó la Mona Lisa, y que habla de ese artista, ¿no? Porque si usted ve una obra de Picasso, las obras de Picasso son pues muy conocidas. Tiene un estilo muy especial. Van Gogh también. Las obras hablan de su creador. La máxima obra de Dios es el hombre y habla de su creador. Los pajaritos, la creación, todo nos habla de Dios. Por eso hay el Salmo 18 que dice, cómo la naturaleza te habla de Dios. La primer Biblia es la naturaleza y la segunda Biblia es la palabra de Dios revelada. Miren, aquí está. Donde viene la sabiduría para que usted viva bien, para que usted sea un buen padre, un buen hijo, un buen creyente, un buen cristiano, un buen ciudadano. Falta palabra de Dios en todos lados. Los políticos no conocen ni papa de la Biblia, no saben nada de moral, no les interesa, nomás en su mente está pecar, robar y vivir como necios. Por eso estamos como estamos. Si queremos la verdadera sabiduría, tenemos que venir a la palabra de Dios. Por lo tanto, apeguémonos al estudio de la palabra de Dios. Los libros que nos hablan de este género literario que se llama, o manera de expresión que se llama sabiduría, pues son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Hoy insistí mucho con un poquito de Proverbios, un poquito de Salmos y un poquito de el libro de la sabiduría. La próxima semana les explicaré Eclesiástico, Eclesiastés, y también les daré un poquito de Cantar de los Cantares, para que usted vea el género literario en que fueron escritos y qué es lo que nos quieren enseñar, cuál es el meollo de este estudio de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te damos gracias por esta palabra de Dios. Te pedimos, Padre, que nos bendigas, que nos cubras, que nos protejas, que nos defiendas de estas enfermedades, si es tu voluntad. Sino que nos des la gracia de dar testimonio de que vives en nosotros y que tú eres la vida eterna para nosotros. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida.
Hasta mañana. Mañana tocará otro género literario, otra manera de expresión